Jesús no cumplía con el Shabbat. ¿Por qué espigaba en Shabbat? ¿Por qué curaba en Shabbat? ¿Acaso no sabía él que era el día del judaísmo? ¿Acaso él no les había dado él mismo el judaísmo? ¿Por qué lo hacía? Y tenía problemas con los judíos, obviamente. Hoy dicen, no lo reconocemos porque no fue un buen judío. No cumplió con el Shabbat, no cumplió con las normas, la ley, todo lo que tendría que haber sido. No importa si resucitó, no importa si hizo milagros, pero no fue un buen judío, por lo tanto, aquellos que aún no lo reconocen, siguen sin reconocerlo. ¿No es increíble? Vamos a leer un poquito Mateo 12. Hemos leído Mateo 11, hemos estado leyendo. Vamos a leer Mateo 12, a ver qué nos dice, y vamos a ver de qué se trata este tema de no haber cumplido con el Shabbat. Vamos a ver. Mateo 12. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado, en realidad es un Shabbat, ¿no es cierto? Pues sábado es posterior, es muy posterior. En ese momento es Shabbat, porque la verdad es que hoy no sabemos qué día era sábado en época de Jesús. ¿Qué día cayó Shabbat? No tenemos ni idea, porque el calendario cambió muchas veces desde la época de Jesús hasta ahora. Y la Iglesia Católica puso el sábado para ubicar bien el domingo, al día siguiente del sábado, y reemplazó el nombre de día de Saturno, Saturday, todavía en inglés, por el Dominus Day, el Dei Dominica, el domingo. El día del sol, Sunday, todavía en inglés, pero en español ya se le cambió y le cambiaron Shabbat por sábado, para que los judíos tuvieran su día y en relación al Shabbat el cristianismo tuviera su día, el domingo. Entonces en aquel tiempo Jesús un Shabbat, ¿no? Cruzaba Jesús un Shabbat por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas, a espigar. Eso estaba prohibido en Shabbat, no se podía hacer eso en Shabbat. Ellos venían espigando y comiendo de lo que había crecido en el campo de alguien, ¿no? Al verlo, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de Shabbat los sacerdotes en el templo quebrantan el Shabbat sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Vamos a ver un poquito todo esto. Entonces, volvamos. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que los acompañaban? David volvía de sus campañas militares, muertos de hambre él y su gente, y entran al templo y comen el pan de la presencia. Ando mosquito ahí. El pan de la presencia. Entonces, ese pan de la presencia prefigura de la Eucaristía. Porque ahí hay todo un camino de prefiguras para llegar a la última cena con la Eucaristía. Tenemos Génesis 1, tenemos les doy para comer las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Y le doy bolilla, Edén pone a Adán a labrar el suelo para conseguir las semillas de las hierbas y Dios le da
el fruto de los árboles. Seguimos para adelante. Cuando Noé termina el diluvio, labra el suelo para conocer la semilla. Cuando sale Melquisedec, cuando Abraham había vuelto con Lot, Melquisedec sale con pan y vino para hacer la ofrenda. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Ahí tenemos otra vez pan y vino. Salimos de Egipto con el pan del Pesaj, ¿no? Salimos de Egipto con el pan del Pesaj. En el desierto Dios envía el maná, el pan bajado del cielo. Y en la última cena Jesús, durante toda la historia del desierto y ya en el templo, el pan de la presencia, este pan de la presencia que come David. Y en la última cena, pan y vino, volviendo a Génesis 1 otra vez, ¿no? El pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo incruento. Entonces, Jesús está espigando, justamente, está espigando las semillas de las hierbas del campo. En Shabbat. Y entonces les recuerda, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre? Él y los que lo acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Por eso, el pueblo cristiano, bautizado, puede comer de la Eucaristía porque es pueblo de sacerdotes, porque el pan de la presencia solo podían comer los sacerdotes. ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de Shabbat los sacerdotes en el templo quebrantan el Shabbat sin incurrir en culpa? Pero yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. El templo es prefigura de la encarnación de Cristo, ¿no? El templo, el tabernáculo, es prefigura del cuerpo encarnado de Cristo, donde bajaba la Sejina, ¿no? Esta presencia de Dios que bajaba en el templo, en el tabernáculo, ¿no? Así que su cuerpo es las paredes del templo, ¿no? Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Les está diciendo, si ustedes tuvieran un poquito más de amor al prójimo, no estarían condenándonos inútilmente, ni a él ni a sus discípulos en un Shabbat que tienen hambre, vienen de hacer cosas, necesitan comer. Misericordia, no sacrificio. Misericordia, Isaías 1. Misericordia quiero, no sacrificio. El tema de, primero, amor al prójimo. Si ellos vienen de un trabajo de evangelización, de andar enseñando, déjenlos comer, ¿no? ¿Por qué los critican? Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. ¿Qué es esto de que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat? Bueno, ¿por qué Dios le dio el Shabbat al pueblo hebreo? Bueno, primero para recordar que en 7 días hizo la creación y al séptimo día descansó. Pero ese reposo el séptimo día es una forma de mostrarle al pueblo hebreo que ellos deben descansar por lo menos un día a la semana. ¿Por qué? Para no oprimirse a sí mismo, no oprimir a los trabajadores, no oprimir a sus animales, no oprimir al extranjero. El Shabbat era el primer derecho laboral, digamos, ¿no? Para todos, para el amo, para el sirviente, para el esclavo, para los animales, para los extranjeros, los que estaban de paso, para todos, para detenerse y tomarse un día de descanso. Pero ellos
Se pasaron de rosca los judíos con el tema del Shabbat y terminaron esclavos de algo que debía ser de liberación. Terminaron esclavizándose al Shabbat, idolatrando al Shabbat, en vez de realmente darle el justo lugar. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, ¿no? El Shabbat fue hecho para el hombre, para liberar al hombre, y no el hombre para ser esclavo del Shabbat, ¿no? Ese es, el tema es comprender de qué se trata cada cosa en su perspectiva correcta. Entonces sigue, pasó de allí y se fue a la sinagoga de ellos, ¿no? Fíjense cómo llama. Mateo dice, la sinagoga de ellos, de los judíos, ¿no? Como ya poniendo una distancia entre cristianos y judíos. Había allí un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron si era lícito curar en Shabbat para poder acusarle, ¿no? Con toda la mala onda, diríamos, ¿no? Con toda la mala intención, lo tienen a propósito para hacerlo caer y tener de qué acusarle. Él les dijo, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en Shabbat, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en Shabbat. No está preguntando, lo está asegurando. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito, es legal, es correcto, estamos hablando de la ley mosaica, es lícito hacer bien en Shabbat. Entonces dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para ver cómo eliminarle. Claro, porque los dejaba en evidencia de que ellos habían puesto el carro delante del caballo, ¿no? Esa es la historia. Habían entendido todo mal y usaban el Shabbat para no reconocer lo que era correcto. Porque ese es el punto. Al idolatrar el Shabbat, no reconocían lo que realmente debía hacer, que era poner un límite a la opresión. Ellos preferían seguir oprimiendo al trabajador, al animal, al extranjero. No querían quedar en evidencia de que todo eso era para que no explotaran los unos a los otros. Entonces era más fácil idolatrar el Shabbat, ponerlo en un lugar de ídolo, ¿no? Porque se esclavizaban al Shabbat de una manera de loco. Hoy todavía ocurre, con tal de no reconocer que era una cuestión de derechos, no de opresión. Una cosa tremenda que hoy sigue pasando. Entonces los fariseos, que no les gustó este asunto, obviamente, querían ver cómo hacer para eliminar a Jesús. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Jesús lo sabe todo, es Dios, tiene clarísimo. Le siguieron muchos y los curó a todos y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, ¿no? Como diciéndoles, chicos, no hagamos más lío con esto, ¿no? Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciaré el juicio a las naciones. El Espíritu Santo. No disputará, ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria al juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo y le curó. De suerte que el mudo hablaba y veía. Vamos a ver un poquito este tema de la profecía, ¿no es cierto? Entonces, dice, para que se cumpliera
el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Jesús, el Mesías. Pondré mi espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en él, y anunciará el juicio a las naciones, a todo el mundo, el juicio de haber juzgado el mundo. Jesús juzga el mundo. ¿En qué tipo de juicio? ¿A la humanidad? No, al Satán. El juicio cae sobre el Satán. Por eso anuncia el juicio. ¿A quién? ¿A la humanidad? No, al Satán. Porque es a él a quien va a juzgar y se lo anuncia a todas las naciones. No disputará, ni gritará, no irá nadie en las plazas su voz. Tipo manso, tranquilo, que pocas veces perdió la paciencia. La caña cascada no la quebrará ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza, todo el mundo, todas razas y naciones. Entonces le fue presentado, dice, un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? ¿Qué hijo de David? El Mesías, ¿no es cierto? ¿No será este el hijo de David? Ellos estaban esperando al Mesías, se habían cumplido las semanas que había dicho Daniel, ¿no? Entonces era el momento en que llegara el Mesías. Por eso llegó Jesús. Y todos estaban esperando. Entonces decían, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Entonces ellos están tratando de echarle a Jesús el fardo, digamos, de que echa a los demonios porque él está del lado del Satán, ¿no? Entonces les dice, ¿no? Este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo los pensamientos, porque Jesús es omnisciente, sabe todo lo que pasa, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh, dice Jesús, ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Como Jesús habla de que el que hable mal, diga barbaridades contra el Espíritu Santo, no se le perdona acá ni del otro lado. No va a haber lugar, no va a haber purgatorio, no va a haber forma de zafar de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Recuerdan que antes había hablado de la profecía de Ezequiel, el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo
sobre mí. A ver si lo encontramos por aquí. Acá está. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciaré el juicio a las naciones. El Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es clave, está en Jesús y Jesús hace los milagros por la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquellos que blasfeman contra los milagros que Jesús realiza, son milagros de Dios por la ayuda del Espíritu Santo, están blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿no? Esto se une a lo otro anterior. Justamente por eso habla de que, pero si por el Espíritu de Dios que está sobre él, expulso yo los demonios, que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces dice, ¿cómo puedo entrar, no? Puede entrar alguien en la casa del fuerte y saquear su ajuar, ¿no? Él está hablando de que el mundo está en las manos del Satán, pero que él, para poder hacer lo que hace de echar a los demonios, es porque primero ha atado al Satán y lo ha puesto un límite. Dice, entonces podrá sacar su casa. No. El que no está conmigo está contra mí. Ya pone cada uno de un lado, ¿no? Les dice, fíjense de qué lado van a estar, ¿no? El que no recoge conmigo, guarda, desparrama, ¿eh? No hay lugar para los tibios, no hay lugar para los tibios. O estás de este lado o estás del otro. El que no está conmigo, no importa si te haces el tonto, estás contra mí, así directamente, ¿no? Si no estás de este lado, estás contra mí. Si no me ayudas a recoger, estás desparramando. No hay lugar para los tibios. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, dice él, se le va a perdonar. Pero el que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. No va a haber purgatorio que salve al que blasfema contra el Espíritu Santo. Continúa. Suponed un árbol bueno y su fruto será bueno. El producto de la persona buena va a ser algo bueno. Suponed un árbol malo y su fruto, su producto será malo. Porque por el fruto se conoce al árbol, por las acciones, por lo que hagas. Suponed un árbol bueno y su producto será bueno. Suponed un árbol malo y su producto, fruto, será malo. Porque por el fruto, el producto, lo que haga, las acciones, se conoce al árbol, la persona. Fíjense la relación directa entre obras, acciones y entender bien quién es cada uno, ¿no es cierto? Dice, raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca, ¿no? Les está diciendo a estos fariseos, raza de víboras. La víbora obviamente está relacionada directamente con el Satán. Les está diciendo, ustedes siguen al Satán. ¿Cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? ¿No? Son mala gente. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Toda esa palabra inútil, ¿no? Ese palabrerío inútil, todo palabra ociosa le llama a Jesús que hablan los hombres, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Toda esa palabra del cohete que han dicho, inútiles, cosas tontas que han dicho, bueno, lo van a tener que explicar. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado, ¿no? Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Acá no hay sola fe, chicos. No sé si lo han visto, pero por si acaso se los muestro. Acá está hablando de acciones, acciones, acciones. Porque por tus palabras serás declarado justo, lo que digas y lo que hagas.
y por tus palabras serás condenado, lo que digas y lo que hagas. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. A ver, hacenos un milagrito. A ver, hacenos un milagrito, ¿no? Esa es la onda. Mas él les respondió: generación malvada y adúltera. Adúltera. ¿Por qué? Porque están siguiendo a dos señores, al Satán y a Dios. Por eso son malvados y adúlteros. Una señal pide y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. 3 días en el vientre del gran pez. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Obviamente está hablando del tiempo que va a estar muerto antes de resucitar. Y entonces aquí alguna gente dice: no, pero no estuvo 3 días y 3 noches, estuvo 1 día y piquito. Bueno, porque el judío, el pueblo hebreo, el hebreo, mide el tiempo de esa manera. Una fracción del día es contado como el día. Entonces, 1 minuto del viernes era 1 día. El Shabbat son 2 días y 1 minuto del domingo son 3 días. Así se cuenta siempre el tiempo para la Biblia y para los hebreos. Todas las formas de contar esto en la Biblia siempre es de la misma manera. Si lo revisan en el Antiguo Testamento van a encontrar que cada vez que se habla de 3 días y 3 noches, van a ver que no tiene importancia a qué hora del día se empieza a contar. Simplemente son 3 días, 3 noches. Ya está, ¿cierto? No están con el reloj, no está el ángel con el cronómetro diciendo: espera. Aguantá que ahora, dale, ahora. 1 día, Jesús. 2 días, Jesús. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Espera, que ahí estamos llegando. 3 días, Jesús, puedes resucitar. Eso no existe. No existe. Entonces dice: los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Fíjense qué interesante, que él dice: aquí hay algo, no alguien, ¿no? Aquí hay algo, ya lo había dicho de la misma manera antes, aquí hay algo más que Jonás. ¿Qué es este algo? ¿Cómo que algo? ¿Por qué no alguien? Algo, porque es todo un evento salvífico, de salvación. Todo un evento, algo más que Jonás, es un evento trascendental. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, ¿no? La reina de Saba, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón, un evento trascendental, un evento salvífico. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Jesús está hablando de aquellas personas que han sido liberadas de un demonio, ¿no? Entonces dicen: guarda, guarda, porque el demonio anda vagando por ahí sin rumbo y al final vuelve tratando de volver a entrar en la persona de donde salió. Y al llegar, dice, la encuentra desocupada, barrida y en orden, porque la persona ahora se siente bien y se relaja, Y Dios nos dice, Jesús nos dice: chicos, no se relajen. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. ¿Se acuerdan de los gerasenos que eran legión? Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Está hablando de los judíos, ¿no? Recuerdan, vamos un paso más allá, ¿no? Cuando leemos el Apocalipsis, encontramos que Babilonia es Jerusalén. Y aquí Jesús ya está hablando de eso, ¿no? Está diciendo: yo vengo, los libero de los
demonios que hay aquí entre el pueblo judío. Los estoy liberando del demonio, los estoy sacando, pero ustedes se van a dormir, se van a quedar tranquilos pensando que la tienen recontratada. Y el Satán va a tomar posesión. Y de hecho toma posesión de Jerusalén, y por eso Jerusalén en el Apocalipsis es arrasada. Por eso Juan se sorprende cuando el ángel le muestra ese lugar que era santa y que ya no es. ¿Quién? Jerusalén, ¿no? Donde fue crucificado el Señor. ¿Dónde? Jerusalén. La de las 7 colinas, Jerusalén. No, pero es el Vaticano. A Juan, para la historia del Apocalipsis, Roma, el Vaticano, no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque la Iglesia Católica hoy es romana, porque desde que Pedro tomó Roma y fue obispo de Roma y primer papa de Roma, genial, porque era la capital del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no existe más. Ya no tiene sentido Roma como capital del imperio. Así que si el día de mañana, por el cambio climático, por lo que sea, se inunda todo y la Iglesia Católica tiene que mudar la sede del Vaticano a Jamaica, a nadie le preocupa, a nadie le importa. Se llamará Iglesia Católica, Evangélica, Católica, Apostólica, Jamaiquina. Y se va a seguir siendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica de Kuala Lumpur. No hay problema, no pasa nada. No, pero tiene que ser romana, vamos a estar en Roma con equipo de buceo porque el agua va a haber tapado Roma. A nadie le importa. A la Iglesia Católica el tema de que esté en el Vaticano, bueno, porque ahora está en el Vaticano, está Roma ahí, pero a nadie le importa si está ahí o en otra parte. Ahí era la capital del Imperio Romano, punto, ya está. Y mañana, y no sabemos, se inunda, hay un terremoto, vuela por los aires, no sé. ¿Ya no se puede ocupar? Bueno, no importa, lo haremos, no sé, en Berlín. Será la Iglesia Católica Apostólica de Berlín. Ya está, de Alemania, no sé, da lo mismo, no tiene importancia. Pero Jerusalén sí es un lugar clave en la historia de la cristiandad y del judaísmo. Jerusalén no se puede mover de ahí, va a tener que estar ahí siempre. Está en un lugar alto, está en un lugar que fue elegido justamente desde tiempos ancestrales, por eso era Jerusalén, el rey de Salem, de Jerusalén, era un lugar alto, protegido, para que no pudiera ser invadido, que costara, estaba en un lugar alto, y si algo se inunda, Jerusalén va a estar fuera del agua. Entonces, la ciudad que muestra el ángel a Juan es Jerusalén. Se van a dormir y el Satán va a tomar posesión. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Recuerdan esto, ¿cierto? El tema de, ahí vienen los 30 chicos de María. Habían armado un club de fútbol, porque eran tantos los hijos de María que tenían un jardín de infantes. No, la verdad que no. María no tuvo más hijos que Jesús. No, pero acá dice que eran los hermanos. Bueno, ¿por qué? Abraham llama a su sobrino Lot hermano. Somos hermanos, le dijo. Claro, ¿por qué? ¿Por qué eran hermanos? Porque el hebreo no tenía la palabra primo, sobrino, tío, primo segundo, primo cuarto, vecino de al lado. Todos hermanos. Los evangelios han sido de transmisión oral aramea, porque Jesús hablaba arameo, los discípulos hablaban arameo y los meturguemanes, repetidores judíos, hablaban arameo. ¿Qué ocurre? Se habla en arameo, el escriba traduce en griego y escribe en griego. Escucha hermano y pone hermano. No, pero escúchame, no era hermano, era primo. ¿Qué sé? ¿Qué dijiste? Hermano. Y acá pongo hermano. Yo qué sé. No, pero tendrías que haber puesto sobrino cuarto. ¿Vos qué dijiste?
hermano. Y yo pongo hermano, yo qué sé. Vos me decís hermano, yo soy griego, pongo hermano. No, pero pasa que en arameo es hermano, pero en realidad es primo. El hebreo, el arameo, no tenían las palabras para primo, primo segundo, tío, por eso Abraham llama los hermanos. Entonces, los hermanos de Jesús, parientes cercanos. Cuando uno se fija en el Nuevo Testamento, en cualquiera de los 4 evangelios, vamos a encontrar que no hay ningún pariente que sea realmente hijo de María. Ninguno. No, pero el Evangelio dice que Jesús es el primogénito. Primogénito no significa que luego del primogénito vengan 30 pibes más. No, muchos fueron primogénitos y no tuvieron otros más después. En la Biblia hay un montón. Por otro lado, a veces ni siquiera era el primero, ¿no? Jacob le compra la primogenitura a Esaú y él no era el primero. La primogenitura era de Esaú. Sin embargo, él se lleva el título de primogénito. Primogénito es un título. Entonces, ni por primogénito, ni por hermanos. Ah, bueno, pero el hasta qué, te olvidaste del hasta qué. No la conoció hasta que, bueno, en la Biblia, hasta que tiene una importancia de lo que ocurre antes. No tiene importancia lo que ocurra después. Lo importante es lo que ocurre antes, que María era virgen, que no tuvo relaciones con José, hasta que nació Jesús. Y después tampoco. Pero ya no es algo que le importe a la Biblia. Simplemente sabemos que María no tuvo más hijos. ¿Por qué? Primero, porque no hay pibes que sean hijos de María. Así se decía en la Biblia cuando se quería situar a alguien y asegurar el parentesco. Fulanito, hijo de Menganito. Hay varios ejemplos en la Biblia donde se habla de fulano, hijo de Mengano, ¿no? Para asegurar que este tipo era hijo del otro. Entonces se habla de esa manera. En ningún momento hay un hijo de María, excepto Jesús, ninguno. No existe tal cosa, ¿cierto? Entonces, olvidémonos. Entonces, volvamos al equipo de fútbol de hermanos de Jesús. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataron de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces uno, ante esta situación, ¿qué debe preguntarse? María, ¿habrá cumplido con la voluntad del Padre como para estar seguros de que era alguien que él considerara cercano, sin tener importancia el lazo sanguíneo, digamos, terrenal, porque Jesús es Dios y excede cualquier lazo sanguíneo. Algunas personas, sobre todo, he estado hablando de unas formas de entender a Dios por parte de los universitarios. Les preocupa mucho el tema del Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Padre y el Dios Hijo y los hermanos. Y Jesús aquí está hablando de tal manera que dice que trasciende el tema de lazos de sangre, ¿no? De padre, madre, hermanos. Él dice, los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos, mi madre, mi padre. Y está hablando, ¿no es cierto?, de que de esa manera uno se da cuenta cuál es la relación filial. Entonces uno pregunta por María y José. ¿María hizo la voluntad del Padre? Sí. José también, como padre adoptivo, ¿no es cierto? Ese es. Y los discípulos eran sus hermanos porque hacían la voluntad del Padre, ¿no? Ese es el tema.
Ahora, el Padre de Jesús, tiene que ver con una forma sencilla de mostrar una relación entre el Verbo y Dios Padre y una forma sencilla de expresar una jerarquía en la divinidad. Padre es mayor que yo, dice Jesús. Yo y el Padre somos Ejad, somos uno, somos la unidad compuesta, somos Dios, los dos, somos parte de la divinidad, pero el Padre es mayor que yo. O sea, yo, Verbo, presto atención a lo que me dice el Padre y hago su voluntad. Por eso habla de la voluntad del Padre. Hay que entender estas cosas, ¿no? Para no dejarse caer en pozos unicitarios donde, no, porque el Padre y el Hijo y el hermano y el vecino, y entonces el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, y unas galletas interminables. No. Jesús encarna, es el Verbo que encarna terrenalmente para cumplir los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Jesús nos muestra una relación amorosa con el Padre, diciendo, mi Padre, yo soy el Hijo, y entonces de manera sencilla y como para chicos nos habla de una relación jerárquica entre Dios Padre y Dios Verbo, que al encarnar va a adquirir el título de Hijo. Será llamado Hijo de Dios. Así le dice el ángel a María. Será llamado Hijo de Dios, ¿no? Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre, ¿no? Fíjense. Será para mí un hijo, yo seré para él, ¿no? Entonces vemos que es un tema de un título. Dios trasciende todo eso. Entendemos la Trinidad, hay que tratar de trascender eso y comprender que Dios está mucho más allá de cualquier relación filial, terrenal y del mundo, ¿no? Padres, hijos, hermanos, parientes, vecinos. Dios es Dios. La divinidad está mucho más allá. Entonces, Él nos habla como a chicos. ¿Yo soy tu papá? Sí. Bueno, genial. ¿Vos sos mi hermano? Sí, somos tus hermanos. Buenísimo. Pero a nivel trascendental, metafísico, no es así, ¿no? Pero hay que tratar de mantener fresco esto para no caer en pozos de conceptos puramente terrenales, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, genial, ¿no? Es más cercano, es más cercano, Padre. Pero tengamos en cuenta el tema de la divinidad, ¿no es cierto? La divinidad. Muy bien, lindo Mateo 12, así que hoy es lunes, mañana es martes, mañana seguiremos con Mateo 13 si Dios quiere. Muy bien, les deseo que tengan un lindo día, que Dios los bendiga, que les dé luz y sabiduría. Les habló Pablo Castro.